Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos. Ahora, en este bello y gran canal, TVX, canal 23 en televisión abierta y en cable claro, y 28 en Tigo Digital. Los problemas nacionales se han agudizado desde la década de los 60, después del boom del café de los 50. En los 60 vino o apareció el mercado común centroamericano, que lejos de industrializar al país produjo industrias fantasmas, quitó aranceles de internación y dio enormes subsidios y exoneración de impuestos a las industrias nuevas, que salvo unas cuantas no valían la pena. Industrias en su última etapa de fabricación para gozar de los privilegios fiscales. Ahí nunca dijeron que había derroche. Los artesanos desaparecieron. Esto se aunó a enormes problemas de intercambio para luego en los 70 el aumento desproporcionado del precio del petróleo y derivados, como todo previamente concebido y buscando un evento aparente que lo justificara. Y nosotros aquí en El Salvador con una refinería incompleta, prácticamente innecesaria, por no decir inservible, que no nos sirvió para coadyuvar en el crecimiento industrial petroquímico, sino solo para conseguir subsidios. En los 80, la guerra, y en los 90, las privatizaciones, duros golpes a la economía nacional. Finalmente, el Fondo Privado de Pensiones, que fue el tiro de gracia, que hace que el gobierno se endeude con varios cientos de millones de dólares cada año con los siguientes agravantes. E insisto en ello. Primero, los fondos históricos de pensiones manejados por el Seguro Social desaparecieron durante la administración de Romeo Majano Araujo, en los inicios del gobierno de Cristiani. Los fondos millonarios que eran tan grandes que la democracia cristiana anterior no pudo con ellos y los dejó intactos. A los pocos meses que Majano tomara las riendas del Seguro Social, quedaron a cero. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué se hizo con él? Son preguntas que tiene que hacerse, aunque ya ha pasado tiempo. Luego se establecieron las administradoras de pensiones que se quedaron con casi todo el activo. Todos los cotizantes jóvenes pasaron a las administradoras de pensiones privadas y el pasivo, los cotizantes viejos o ya jubilados, al gobierno. Negocio redondo, sin carga financiera y con ingentes ingresos para las administradoras. Las dos, Confía y Crecer, recuperan su inversión de capital en meses, esto es en menos de un año. Ganan más en el año que el capital invertido. El Estado tiene que endeudarse entre 400 y 500 millones de dólares anuales para pagar el pasivo. ¿Y las administradoras? Bien, gracias. Y todavía los tanques de pensamiento de derecha, la cúpula empresarial y los asociados de diversas banderas de actuación desteñida, criticando al gobierno actual por el endeudamiento para pagar las pensiones. Y el ministro de Hacienda de este gobierno, que no pertenece al frente, sino que más bien es de derecha, sin querer explicar, o al menos no querer hacerlo en forma concisa y sencilla, como la actual explicación. Cuando lo ha querido hacer, ha confundido. Bueno, la elocuencia no es su fuerte, pero debía hacerlo, al menos leyendo. Fuera de ello, los vaivenes de la crisis internacional que va y viene y nos golpea con inusitada fuerza, con mayor razón que no disponemos de política monetaria y dependemos del dólar, desde que Paco Flores Pérez nos dolarizó, aunque nos ofreció el bimonetarismo. Estamos así más vulnerables que los demás países latinoamericanos, sujetos al vaivén del dólar, pero sin tener recursos de imprimir billetes o al menos acuñar nuestra moneda metálica. Sin embargo, todos los gobiernos del mundo están comprometidos y todos los pueblos en el planeta están padeciendo, están próximos a padecer una crisis mayor. Claro, golpeará dentro de poco, en un plazo no mayor de 10 años, a todos. Entre ellos, antes de llegar a los 10 años, con crisis intermedias, pero golpeará con mayor incidencia a aquellos países que incluso en periodos halagüeños soportaron penurias. Todos los gobiernos de turno han participado con su porcentaje de culpabilidad. El problema para el análisis pesimista de la situación actual
de que muchos sienten que estamos peor que antes es, al igual que la deuda externa, acumulativo. Todo gobierno tiene una deuda externa mayor que la anterior, porque los nuevos empréstitos se suman a los históricos. También los problemas son acumulativos, sumándose los nuevos problemas a la suma de los problemas de los gobiernos anteriores. Muchos de ellos, de esos problemas que se vienen cargando y pasan de generación en generación como que fuera una herencia. De esta forma, en el próximo gobierno, sea el que sea, se sumarán a los viejos problemas los nuevos problemas y la resultante siempre será mayor que la actual. La explicación es por eso de las encuestas, del por qué la mayoría siente que no estamos bien y al mismo tiempo el presidente Funes tiene una alta popularidad, sobre todo entre los pobres. La mayoría del pueblo pobre siente que la labor del presidente y del frente, a pesar de los problemas, es aceptable y que la asistencia social es aplaudible y necesaria. A esto quisiera hacer varias acotaciones. Primero, el grueso de los usuarios de Internet, la mayoría pensante en nuestro país, pertenecen a un gran porcentaje de la clase media y realmente ellos se han sentido la dureza de la crisis. Las medidas sociales han favorecido a las clases populares, pero la clase media ha quedado relegada. Para alguien que maneja su presupuesto con una hoja de gastos y con cantidades ajustadas, cualquier aumento de costo de los bienes y servicios le desequilibra el presupuesto, debiendo eliminar primero los gastos superfluos y luego hasta gastos necesarios. Un aumento al gas licuado no subsidiado para ellos, por ejemplo, representa la eliminación de la salida mensual familiar de desahogo o anular la comida informal familiar en un restaurante de comida rápida. Esto puede parecer secundario, pero aumento de otros insumos, como el agua o la energía, complementarios, representa vérselas con gastos indispensables no cubiertos. Es por eso que el presidente Funes, a pesar de su alta popularidad nacional, no es muy aplaudido en las redes sociales. Definitivamente se debería, y esto a manera de consejo, tomar medidas correctivas. En los 8 meses que le quedan al gobierno, debería tratar de buscarse medidas de alivio para la clase media que compensen las medidas anteriores y aplicarlas desde ya y dejarlas listas para que el nuevo gobierno las aplique o demuestre cómo piensa derogándolas. Las metas exigidas por el Fondo Monetario Internacional pueden cumplirse sin seguir sus recomendaciones puntuales. Lamentablemente muchos profesionales, incluso gente del gobierno o de todos los gobiernos de turno, siguen al pie de la letra las recetas internacionales sin percatarse que estas no son nunca realizadas dentro de las condiciones específicas de nuestro país, que incluso para hacerlas ni siquiera toman en cuenta que existimos. Para esto no se necesita conocimientos teóricos ni grandes títulos universitarios, sino que una gran dosis de agudeza política que resulta escasa. 2. Se me puede decir que hay que sacar los recursos de algún lado. Claro, a la par de Petrocaribe, los fondos del milenio y la reorientación de los fondos de pensiones, hay suficientes exenciones, exoneraciones de subsidio para la clase pudiente por valor de miles de millones de dólares, de los que se puede obtener un pequeño ajuste sin dañar el patrimonio, que nadie, sino un poco de la riqueza superflua, se sacaría, que el gran capital se molestará y que los medios lo desprestigiarán, y no, ya lo están haciendo. Y lo seguirán haciendo aunque el gobierno les duplicara los subsidios. La crítica destructiva y exagerada de los grupos de poder contra el actual gobierno no es fundamentalmente económica, sino que política, y esta no cederá hasta que retomen el poder o se cansen de esperar. Después de la toma del poder, si lo logran, seguirán criticando, cuenten con ello, pero lo harán con mayor fuerza, en esa ocasión incluyendo un caso de venganza política, actos históricos pendientes de pasar la factura. Así que hay que actuar de acuerdo a la verdad y a los principios, sin preocuparse quién se enoje por ello. El planteamiento claro es el siguiente: los que tenemos más debemos de pagar más. Y eso no lo dijeron los representantes del socialismo del siglo XXI, Venezuela, ni los del siglo XX, Cuba. Lo dijo Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta. Yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, una de mis empresas, Norma, fue la más sacrificada con los uniformes escolares gratuitos de dicho sector y perdimos más de la mitad de nuestros ingresos.
A pesar de ello, nosotros aplaudimos al gobierno por esa medida. Sin embargo, esta es una de las medidas más criticadas por la cúpula empresarial y los editoriales de los grandes periódicos, que incluso critican la tardanza en entregarlos, sin considerar que la sabiduría popular es clara al afirmar que más vale tarde que nunca. Como otro ejemplo, el ahorro al quitar el subsidio al gas licuado, una medida antipopular con tanta burocracia para su control y con tantos cambios de sistema, hubiera podido lograrse con solo controlar el contrabando del gas subsidiado a los países vecinos. Sin embargo, los que piden austeridad fiscal generalmente solicitan que les mantenga sus subsidios e incluso que se los incrementen. Tercero, con una propaganda hábilmente dirigida por los medios, los tanques de pensamiento y un porcentaje de la sociedad civil consecuente con ellos, es fácil echarle la culpa al gobierno de turno de todos los males acumulados en el pasado, sumándole a sus errores todas las culpas anteriores. Eso pasó en España y la derecha retomó el poder. Sin embargo, a los pocos meses se vio la realidad, el recorte de más de 170 subsidios populares y contando. El gobierno de Rajoy quiere normalizar su deuda a expensas del pueblo trabajador y no solo manteniéndolo, sino que incrementando los subsidios a las grandes empresas, incluyendo el rescate 1.000 millonarios de los bancos. La subida del IVA fue también casi inmediata. Ahora los más ricos en España son más ricos que antes. Y esto se puede fácilmente comprobar. Y los pobres, mucho más pobres. Esto les pasa a los pueblos por no tener memoria histórica. Echarle la culpa a un gobierno de todos los males es tan incorrecto como que el gobierno le eche toda la culpa al entorno internacional y a los gobiernos anteriores. Siempre hay un poco de culpa de cada uno. En tiempos de abundancia se pueden hacer mal las cosas y no sufrir las consecuencias. El superávit normal nos da el colchón para soportar las caídas e incluso no sentirlas. Una crisis en ciernes elimina el colchón y tan solo deja los alambres. Una caída es así catastrófica y más aún dolorosa. Somos un país pequeño, endeudado, deforestado y totalmente emproblemado. Necesitamos negociar y ser amigos de los Estados Unidos. ¿Por qué no? Aunque debemos tener la suficiente entereza de no ser serviles y tener relaciones amistosas con todos los países del mundo. Hablar como el gobierno venezolano, por favor, no tenemos ni el tamaño, ni la riqueza, ni la lejanía, ni la parcial independencia que tiene Venezuela. Y tampoco tenemos petróleo, ni ningún material estratégico. Hablar con Venezuela, eso es otra cosa. Y tenemos que negociar con ellos también. No debemos olvidar que en este momento de grandes cambios mundiales y crisis galopante, lo que está en juego es nuestra viabilidad en el concierto de las naciones, esto es nuestra propia existencia. 4. La buena relación con los Estados Unidos no significa enojarse con Venezuela y rechazar la ayuda de Petrocaribe en forma plena como ya lo hace Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, República Dominicana y otros sin que los Estados Unidos se oponga. Toda la obra de Alba El Salvador económica y social es tan solo una pequeña fracción de esa ayuda. Toda es 6 veces mayor y podría ser canalizada de gobierno a gobierno por el nuevo gobierno que llegue a las urnas, sea el que sea, y se podría revivir el señoriaje con cargo de ingreso extra al gobierno, nuevos ingresos, instaurado ese señoriaje en los gobiernos del PCN y tal vez también del PRUD, antes que el gobierno de Cristiani lo retirara, beneficiando a las petroleras. ¿Qué consiguió Cristiani con eso? Yo no lo sé. Con esta ayuda de Petrocaribe adicional a la recibida de los Estados Unidos y estableciendo un nuevo sistema de pensiones mixto, donde se compartieran los ingresos y los gastos entre el gobierno y las administradoras, y sin sacrificar el patrimonio de los cotizantes, se resolvería el déficit de la balanza de pagos y empezaría a resolverse la crisis. 5. Se critica al ALBA y se pretende anular, tratando de quitarle competencia a los grandes, tradicionalmente monopólicos u oligopólicos que siempre han trabajado sin competencia real, amarrando o expulsando a otros grandes y aplastando a los pequeños. Lamento la posición de los pensantes de la derecha y de la cúpula empresarial, presionando para que continúe el status quo que nos ha llevado históricamente a la situación actual, los ricos más ricos y los pobres más pobres, y que hasta ahora ALBA está tratando de cambiar.
dejar solo al ALBA. Claro que no, que compita de tú a tú con los grandes históricos. La posición de ANEP se presenta como respeto a la democracia y a nuestras leyes. Es fácil justificar las palabras, pero tan solo folclóricamente. ¿Que hay errores en este gobierno? Claro que los hay. Tenemos que señalarlos con crítica constructiva, presentando soluciones. Hemos dicho que se necesita buscar la autosuficiencia alimentaria y este gobierno, con la ayuda adicional de Alba Alimentos, bastante está haciendo, al fin. Pero la crítica destructiva por ello es abundante y se pretende suspender el intento en lugar de incrementarlo. Sería ideal que Alba Alimentos aumente el área sembrada y ANEP, por intercambio y discusión y diálogo con sus asociados, que los duplique y que le gane, o al menos que los iguale, pero no igualarlos prohibiendo al ALBA y los demás no sembrando. Esto es cero de producción cada uno. Falacia. Quieren que nos hundamos para favorecer la democracia y la libre competencia. De eso no se come. Los consejos de negociar eficientemente con las transnacionales como parcial solución al problema han sido totalmente ignorados por todos los gobiernos. Todos. Y lo mismo sucede cuando somos totalmente sumisos a los dictados internacionales. Carecemos de originalidad y autoestima y no sabemos negociar con los grandes, ni tutear a los medianos, ni siquiera a los pequeños, llámase países, organismos internacionales o transnacionales. Ni siquiera podemos negociar con Honduras, siempre nos gana, o incluso con el gran capital local. La idea de Petrocaribe no es nueva. En el pasado se hizo con el Acuerdo de San José, donde se incluía México y Venezuela, aunque en ese tiempo ambos eran gobiernos de derecha. Mejor Estados Unidos negocia petróleo y gasolina con Venezuela y tiene refinerías conjuntas y decenas de miles de expendedores de gasolina al detalle propiedad de PDVSA de Venezuela en territorio de los Estados Unidos. Somos, al menos en este caso, el gobierno más de derecha de Centroamérica e incluso más que los Estados Unidos. ¿A qué tanto temor entonces? La crítica destructiva aparenta así ser un artificio mediático con el objeto de retomar el poder. Sin embargo, estamos jugando con fuego, ya que no comprendemos el tamaño de la crisis internacional, que tan solo hemos superado los primeros rounds de un asalto programado a 15. Estados Unidos tiró al mercado, sin respaldo, una cantidad impensable de dólares, y ahora Europa se suma con el euro. La crisis financiera internacional contenida ahora es de enorme magnitud, que incluso es factible que el mercado internacional colapse en el futuro próximo, entre 5 a 10 años, hundiendo al mundo entero. Y si acaso el mundo industrial pudiese sobrellevar incluso esa gran crisis, las medidas que se tomen y se están tomando pondrán a los países subdesarrollados como el nuestro en una más deprimente situación. Cuando se combinen en nuestros países las negatividades de escasez de dinero, inflación y recesión al mismo tiempo, y en el mundo hay una superabundancia de moneda dura sin respaldo y escasez de bienes y servicios. No prevenimos nunca y por lo tanto siempre tenemos que lamentar. Y solo actuamos o intentamos actuar hasta que el problema convertido en tragedia lo tenemos encima. El problema se agudizará enormemente en los años subsiguientes y se complicará más localmente si la forma tradicional de pelear y dañarse, con tal de dañar más al otro, continúa aplicándose a la hora de gobernar y la táctica política electorera se vuelve política de Estado. Esto ha sido así permanentemente, pero no podrá hacerlo en el futuro, o al menos no debería hacerlo, gane quien gane, porque nuestro país ya no tendrá ningún margen de maniobra. Muchas gracias.